Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las tablas de verdad de proposiciones compuestas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente. ¿Qué son las tablas de verdad? Entonces, las tablas de verdad se utilizan para representar los posibles valores de verdad con los que cuentan las proposiciones simples o compuestas. Para entender esto mejor vamos a utilizar un ejemplo. Aquí está, esta va a ser una tabla de verdad. Va a ser la tabla de verdad de la proposición más pequeña que nosotros conocemos, la cual es la tabla de verdad de una proposición simple. Entonces, por definición, las proposiciones yo le puedo hallar, debe podérsele asignar un valor de verdad entre verdadero y falso para que sea una proposición simple. Quiere decir que cuántos valores de verdad puede llegar a tener, solo dos, o verdadero o falso. Entonces, como se dan cuenta, acá la tabla de verdad me ayuda a dimensionar esos valores. Digamos que una tabla de verdad tan pequeña como la tabla de verdad de la proposición P no tendría casi sentido hacerla. ¿Cuándo tiene sentido hacer tablas de verdad? Cuando son proposiciones compuestas, cuando son proposiciones más grandes. Pero entonces, para este ejemplo, esta es la tabla de verdad de la proposición P, que solo tiene dos valores de verdad. Acá tenemos que empezar a ver qué características tienen las tablas de verdad. Y la primera característica es que las tablas de verdad en su primera fila, siempre la van a utilizar para colocar las proposiciones, ¿sí? Ahí dice, fila para proposiciones. Quiere decir que en la primera fila de toda tabla de verdad que nosotros realicemos, siempre vamos a ubicar proposiciones. Y después vamos a encontrar que los valores siguientes, las casillas de abajo, abajo de la primera fila, vamos a ubicar los posibles valores de verdad. Filas para los valores de verdad. Entonces la proposición P, ¿cuántos valores de verdad tiene? Pues tiene dos, verdadero o falso. Para anotar esto un poco mejor, vamos a hacer también la tabla de verdad de la negación de P. Entonces, aquí nos damos cuenta que efectivamente en la primera fila colocamos proposiciones. En este caso, la negación de P, que es una proposición simple negada. ¿Y qué valores de verdad va a tener? Los valores de verdad los voy a ubicar acá en las casillas, en las filas para los valores de verdad. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? Si P es una proposición verdadera, la negación de P va a ser falsa, ¿sí? Porque ya sabemos que la negación invierte el valor de verdad, ¿sí? Entonces, ¿acá qué pasa? Si P es verdadera, la negación de P va a ser falsa. Ahora, si P es una proposición falsa, la negación de P en ese caso va a ser verdadera. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de una tabla de verdad, la tabla de verdad más simple que conocemos, que es la tabla de verdad de una proposición y su negación. Vamos a ver ejemplos donde intervienen más proposiciones simples. Esta tabla de verdad es pequeña porque solo tenemos una proposición simple que es P. Entonces tenemos que tener claro lo siguiente. Lo primero que tenemos que entender es que cuando realicemos tablas de verdad, el tamaño de la tabla de verdad va a depender del número de proposiciones simples que intervenga. Por eso aquí dice, el tamaño de la tabla de verdad de una proposición compuesta depende del número de proposiciones simples que intervienen. Según esta fórmula, el número de filas va a estar determinado por 2 a la n, ¿sí? Ese va a ser el número de valores de filas que van a intervenir para los valores de verdad. Donde n, ¿qué es? Si ustedes se dan cuenta, este n que tenemos aquí es el número de proposiciones simples. El número de proposiciones simples con el que cuente esa proposición compuesta. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos hacer la tabla de verdad de esta proposición. Es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos proposiciones simples conectadas, pues, unidas con conectores lógicos. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Tenemos a P y tenemos la negación de P, que es simplemente P, pero solo que negada. Y tenemos la equivalencia. Entonces tenemos que llenar esta tabla siempre antes de hacer tablas de verdad, tenemos que llenar una tabla similar a este, o hacer un análisis como el que yo voy a hacer.
Acá dice número de proposiciones simples. Entonces tenemos que ir a mi proposición compuesta y contar cuántas proposiciones simples tenemos. Y el número de proposiciones que tenemos en este caso es una. Ustedes se preguntarán por qué una si acá yo veo P y después vuelve a aparecer P. Ustedes van a contar N va a ser el número de proposiciones simples que aparezcan. O sea, que aparezcan no repetidas, ¿sí? Si aparece P y vuelve a aparecer P o la negación de P, eso solo cuenta como uno. ¿Ustedes qué van a hacer? Cuando lean su proposición simple, van a ver cuántas letras diferentes aparecen. Cada letra representa una proposición simple, ¿cierto? Entonces aquí solo aparece P. Si ustedes se dan cuenta cuántas proposiciones simples aparecen, solo aparece P, no aparece más. Entonces n es igual a 1 porque solo tenemos P. Siguiente, vamos a hallar el número de filas que va a tener mi tabla de verdad, que en este caso lo seguimos con la fórmula, porque 2 a la n es lo mismo, como n es igual a 1, 2 a la 1, y 2 a la 1 es 2. Eso quiere decir que cuántas filas para valores de verdad va a tener mi tabla, va a tener 2. Aquí están, va a tener dos filas. ¿Cuáles van a ser esas dos filas? Mírenlas acá. Esta es la tabla de verdad de esta proposición. ¿De acuerdo? ¿Cuántas filas tiene? Tiene dos. ¿Por qué? Porque solo aparece P. No aparece ni Q ni R. Esta tabla de verdad en la segunda parte del video vamos a hacerla para enseñárselas a hacer. Pero por ahora lo que me interesa es que entiendan la relación que hay entre las filas y las proposiciones simples. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos una proposición, esta proposición que yo les señalo en el mouse. Esa proposición tenemos que identificar, para saber qué tan grande va a ser mi tabla, tengo que identificar cuántas proposiciones simples aparecen. Entonces empezamos a contar. Aparece P, eso sería una. Después aparece Q, esas son dos porque son diferentes. Después aparece la negación de P. Las negaciones no cuentan como nuevas proposiciones simples. Y aparece de nuevo Q. Entonces, ¿cuántas letras diferentes aparece? Yo solo veo dos. La primera letra es P y la otra es Q. De resto vuelven a aparecer, pero me importa es que sean proposiciones simples no repetidas. ¿Sí? Entonces, como P sería la primera y Q sería la segunda, N va a ser igual a 2. Entonces, cuando ustedes identifiquen una proposición compuesta que tenga solo dos proposiciones simples, el número de filas va a quedar igual a ¿qué? Va a ser igual a 4. Porque ¿cómo funciona la fórmula? La fórmula dice 2 a la n, y como n en nuestro caso, en el caso de esta de arriba, es 2, queda 2 a la 2. ¿Sí? 2 a la 2 es 4. Entonces quiere decir que existirán 4 filas para los valores de verdad. Y aquí tenemos la tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de esta proposición. No se preocupen que en la segunda parte del video les voy a enseñar cómo hacer las tablas de verdad. Por ahora debemos entender, cada vez que ustedes hagan una proposición compuesta, cuentan los números de proposiciones simples y utilizan la fórmula. En nuestro caso serán 4 filas. ¿De acuerdo? Vamos ahora a un siguiente ejemplo. Dice, P o Q implica la negación de R. ¿Cuántas proposiciones simples aparecen en mi proposición compuesta? Aparece P, aparece Q serían 2 y aparece R serían 3. Entonces deben aparecer ¿qué? 3, N va a ser igual a 3. ¿Sí? Acá está. N es igual a 3 en nuestro caso, porque aparecen tres proposiciones simples no repetidas y las negaciones no nos importan. Nos importan cuántas letras diferentes aparecen. ¿Cuántas letras aparecen? Aparece P, aparece Q y aparece R. Son tres proposiciones simples. Entonces, si aplicamos nuestra fórmula, nos daría N, 2 a la N con N igual a 3, en nuestro caso es 3, nos da 8. Quiere decir que no es una tabla de verdad. Cuando tenga tres proposiciones simples, va a tener 8 filas. Ahí están. Y esta es la tabla de verdad, esta es la tabla de verdad de la proposición compuesta que les quería mostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, estudiantes? Vamos a recapitular para mostrarles cómo se hace. Si una proposición tiene una sola proposición simple, va a tener dos filas. Si una proposición compuesta tiene
dos proposiciones simples, va a tener 4 filas la tabla de verdad. Ahí está. Y si una proposición tiene 3 proposiciones simples, entonces va a tener 8 filas. Este mismo cálculo, si ustedes van a realizar una tabla de verdad de una proposición con 4 proposiciones simples, o sea, digamos P, Q, R y S, ahí tendrían que hacer el cálculo. Sería 2 a la 4, serían 16 filas. Entonces ya saben, cuando tenga 3, en el caso de 3, va a tener 8 filas la tabla de verdad. Ahí está. Vamos en este punto, vamos a explicar cómo se desarrollan estas tablas. Y vamos a empezar por la más corta que hemos hecho. Con esta. Vamos a explicar cómo se hace la tabla de verdad cuando solo es una proposición simple. La vamos a hacer en este Excel. Es importante que ustedes estudiantes, tengan siempre a la mano o eso como recomendación, que hagan las tablas de verdad en Excel. En Excel van a ser lo más ordenado y el Excel les va a permitir pues llevar un mejor orden y entender lo que están haciendo. Entonces, como tengo que hacer esta tabla de verdad, tengo que hacer la tabla de verdad de P equivalente a la negación de P, yo tengo que saber que estas tablas de verdad yo las hago con los conectores lógicos. Estos son los conectores lógicos: la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia. Ustedes, estudiantes, van a necesitar estas tablas de verdad para hacer sus ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, estudiantes, vamos a hacer esta primero. Entonces, ¿cómo van a llenar la tabla de verdad? Ustedes la tabla de verdad la pueden llenar de la siguiente manera. La proposición P, ¿cuántos valores de verdad? Como solo tengo una proposición simple, P solo tiene el valor de verdadero o falso. No tiene más. P siempre es verdadera o es falsa. Lo primero que ustedes deben hacer acá es colocar proposiciones simples. Ahí está. Después deben ubicar las negaciones de las proposiciones simples. Negaciones. Y cuando utilizamos las negaciones, nosotros leemos nuestra proposición compuesta, ¿sí? Y vemos que aparece la negación de P, quiere decir que acá debemos colocar la negación de P. ¿Y cómo hacemos este cálculo? ¿Qué valores de verdad debemos colocar acá? Debemos colocar los opuestos a los que hay en P. Si P es verdadera, la negación de P es falsa. Si P es falsa, su negación va a ser verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Colocar las proposiciones simples. Primer paso. Voy a ponerle acá 1. Primer paso. Segundo paso, las negaciones. Vamos a ver aquí. Y después empezamos a desarrollar los paréntesis. Entonces, como acá solo tenemos esto, solo vamos a tener P implica la negación de P. ¿Qué tabla de verdad vamos a utilizar para hacer qué conector lógico vamos a necesitar para hacer estos valores de verdad que tenemos acá? ¿Sí? Estos que los voy a mostrar acá en amarillo. Tenemos que encontrar los valores de verdad en amarillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que ir ¿qué? A nuestros conectores lógicos y tomamos la tabla de la implicación, de la equivalencia, que es la que vamos a utilizar. Control C y nos devolvemos. Vamos a pegarla aquí al lado, ¿sí? Para hacer nuestros cálculos. A ver si la podemos pegar aquí abajo. Ah, mire, perfecto. Vamos a pegarla acá abajo, porque la vamos a necesitar. Entonces tenemos que analizar cómo funciona la equivalencia. ¿Y qué nos dice la equivalencia? Nos dice lo siguiente: la equivalencia es verdadera cuando las dos proposiciones simples son al tiempo verdaderas o falsas, ¿sí? Entonces, voy a señalarles acá. La equivalencia es verdadera cuando los valores de verdad son al tiempo iguales. Por ejemplo, la equivalencia que dice verdadero, equivalente a verdadero es verdadero.
falso es equivalente a falso, eso es verdadero. Pero cuando los valores de verdad son dispares, vamos a utilizar acá mm, este naranja, entonces eso es falso. Entonces empezamos a hacer el análisis acá. Acá dice verdadero, la primera es verdadera y la segunda falsa. Vamos aquí. ¿Cuál de estos casos la primera es verdadera y la segunda falsa? Este. ¿Sí? Esta fila de acá. Esta fila de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la equivalencia? Nos dice, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, eso es falso. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, eso es falso. Siguiente. Vamos de nuevo, utilizamos la tabla de verdad de la equivalencia. Y dice, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, ¿cuál es el resultado según la equivalencia? Entonces buscamos, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, sería este caso aquí abajo, la conclusión es que eso va a ser falso. Entonces colocamos aquí falso. Entonces, estudiantes, si nosotros borramos acá esta tabla de verdad, vamos a quitarle todo. Aquí en este momento nos quedaría la tabla de verdad que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora el segundo caso. Cuando tenemos más proposiciones, vamos a detenernos acá para que la puedan ver bien. Vamos a hacer ahora el siguiente caso, cuando la proposición tiene dos proposiciones simples. Entonces, ¿cuál era ese caso? Era el siguiente. Era este caso. Aquí tenemos dos proposiciones simples porque solo tenemos a P y a Q, ¿sí? No tenemos ni R, ni S, ni ninguna otra letra. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Entonces, ¿el primer paso qué es? El primer paso es establecer las proposiciones simples. O sea que aquí, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos P y tenemos a Q. No tenemos más. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a combinar. Ponerle esto 1. ¿Sí? Primer paso. Entonces, el primer paso, ustedes siempre deben, cuando sean dos proposiciones simples, siempre ponen verdadero, verdadero. Vamos a ponerlo en mayúscula. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Por qué siempre hacen eso? Y después van a poner aquí falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuál es el propósito de que ustedes estudiantes hagan eso? ¿Por qué siempre que van a hacer una tabla de verdad de dos proposiciones simples siempre ponen la primera? P va a ser verdadero, verdadero y después falso, falso y después intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto ustedes lo hacen estudiantes porque aquí están dimensionando todas las posibles combinaciones de valores de verdad. ¿Cuál es la fila 1? Representa 1. La fila 1 representa cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera. La fila 2 representa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. La tercera fila representa cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Y la cuarta fila cuando las dos son falsas. Este arreglo que ustedes siempre hacen, lo hacen para dimensionar todos los posibles valores de verdad. ¿Listo? Entonces, después de que ustedes, el segundo paso, o sea, si este es el paso 1, que es colocar proposiciones simples, el segundo paso, paso 2 es colocar las negaciones. ¿Sí? Ahí lo tienen. ¿Cuántas negaciones? Y para ello necesitamos ver nuestra proposición compuesta. ¿Cuántas negaciones aparece? Solo aparece la negación de P. Es la única que aparece, la negación de P. Entonces vamos a poner aquí qué valores de verdad voy a colocar acá que les muestro. Los valores de verdad que voy a colocar acá dependen directamente de P, ¿sí? Porque si yo tengo P, su negación va a ser intercambiar los valores de verdad. Por ejemplo, la primera acá es verdadera, entonces aquí va a ser falso. Después otra vez me aparece verdadera, aquí va a ser falso. Después acá en P aparece falso, quiere decir que acá va a ser verdadero. Y después aquí me aparece falso. Y de nuevo vuelvo a poner verdadero. Porque la negación invierte los valores de verdad en las columnas. ¿Sí? Listo. Vamos a
quitarle el color. Muy bien. El segundo paso siempre son las negaciones de las proposiciones que puedan llegar a aparecer. Después, ¿qué vamos a poner? Vamos a colocar el paréntesis más pequeño que encontremos. ¿Cuál es el paréntesis más pequeño que encontremos? Ya lo hicimos, que es la negación de P. Vamos ahora a hacer el paréntesis más pequeño que tenemos en este momento, va a ser este que les muestro acá. Voy a darlo en rojo para que se note mejor. Entonces, nosotros empezamos a llenar las columnas dependiendo de los paréntesis más pequeños que aparezcan. ¿Cuál es el siguiente paréntesis más pequeño? Va a ser este. Va a ser P o Q. Ese es el siguiente paréntesis más pequeño. Entonces tengo P o Q. ¿Cómo vamos a llenar esta tabla de verdad? Esto que tenemos acá, ¿cómo lo vamos a llenar? Debemos entender que el conector lógico que está primando acá va a ser el conector lógico. Entonces tenemos que ir a la disyunción. La disyunción es la que me va a ayudar. Lo estoy control C, lo copié y lo voy a pegar aquí abajo a ver si me permite pegarlo. Listo. Ay, pues me confundí aquí de... Vamos a utilizar la disyunción, vamos a darla acá. Listo. Entonces, acá tenemos que entender que para llenar esta tabla que les muestro en amarillo, necesitamos la tabla de verdad de la disyunción. Porque la disyunción va a ser la disyunción de P y Q. Entonces, ¿qué me dice la disyunción? La disyunción me dice que es verdadera, que la conclusión sí es verdadera cuando alguna de las dos es verdadera. Por ejemplo, acá. Y es falsa cuando las dos al tiempo son falsas. Eso me dice la disyunción. ¿Cierto? Eso me dice la disyunción. Entonces le hacemos caso a la disyunción. Y empezamos. Para utilizar para llenar esta tabla en amarillo, esta columna en amarillo, necesito estas dos columnas, la de P y Q, porque son las que están interviniendo. ¿Sí? Entonces dice así, tomo la disyunción. La disyunción me dice que cuando las dos proposiciones son al tiempo verdaderas, eso es verdadero. Es la conclusión. Cuando P es verdadera y Q es verdadera, yo concluyo que la disyunción va a ser verdadera. Entonces estaría acá. Verdadero, verdadero implica verdadero. Después, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. ¿Qué me dice la disyunción? Me dice, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, eso es verdadero. O sea, quiere decir, acá verdadero a falso, eso es, acá es verdadero. Siguiente, necesito cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, en mi tabla de verdad. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, yo concluyo verdadero. Entonces acá voy a concluir verdadero. En nuestra tabla de verdad necesito cuando las dos son falsas. Entonces voy a la tabla de la disyunción y la tabla de la disyunción me dice que cuando las dos son falsas, eso es falso. Es decir, que aquí es falso. ¿Listo? Entonces ya por fin tengo otra columna. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer desaparecer la tabla de verdad de la disyunción, que ya no la necesito. Listo. Ya le hice desaparecer. Y ya estos colores ya no los necesito. Voy a quitarle el relleno. Listo, estudiantes. Después de que ya hemos acabado con este paréntesis pequeño, esto ya lo podemos colocar en negro, vamos a hacer el siguiente paréntesis más grande. ¿Cuál es el siguiente paréntesis más grande que nosotros tenemos? Vamos a poner acá tercer paso, acá en esto, tercer paso, paréntesis. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer en este caso? Tenemos que ver cuál es el siguiente paréntesis más grande que tenemos que realizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería? Sería, en este caso, sería el paréntesis cuadrado, ¿cierto? Vamos a señalar el siguiente paréntesis que sería este que está en color rojo.
Entonces, el siguiente paréntesis más grande sería este que está en rojo. Y lo vamos a ubicar acá. Y lo pegamos. Vamos a reducir un poco nuestra tabla de verdad para que se vea un poco mejor. Listo. Entonces, estudiantes, tenemos que llenar esta tabla de verdad. Estos valores de verdad los tenemos que llenar. Vamos a señalarlos aquí en amarillo. Vamos a utilizar esto es lo que tenemos que llegar, lo que aparece en amarillo. ¿Qué conector lógico está primando acá? ¿Sí? Está primando la conjunción. Quiere decir que para rellenar esto, yo me voy a guiar en esto que les voy a mostrar. Esta de acá, esta que está en rojo, es la conjunción y es la que va a primar en nuestro ejercicio. Esta que yo les muestro acá, ¿sí? La flecha hacia arriba. Esa es la que define cómo voy a crear, es la que define cómo voy a llenar esto. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi tabla de conectores lógicos y selecciono la conjunción, control C, y me la llevo para mi ejercicio. Vamos a pegarla acá, ¿sí? Vamos a robarnos esto. Listo. Entonces la conjunción me va a ayudar a llenar esta tabla. Pero tengo que tener presente algo. ¿Cuáles columnas anteriores voy a utilizar para llenar esta? Voy a utilizar esta, voy a ponerlas en otro color para que se vea, para que no se confundan. Vamos a hacerla en, en azul. Vamos a utilizar este azul y este azul. Entonces, estudiantes, para llenar la columna amarilla, yo tengo que valerme de quién? De las columnas que están en azules. ¿Por qué esta columna? ¿Por qué necesito esta columna? Porque si ustedes se dan cuenta, está acá. Esa es esta. La primera columna azul es esta, ¿sí? Y la segunda columna azul es la negación de P. Mírenla acá, ¿sí? Entonces vamos a intentarlo. Entonces, ¿cómo leemos las tablas de verdad? La vamos a leer como esta está de primeras, nosotros podríamos, no, vamos a dejarla así. Entonces, cuando la primera es verdadera, porque ¿cuál aparece de primeras? Primero aparece esta. Esta columna es la 1, ¿sí? Voy a ponerle aquí un 1. Vamos a decir, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Y voy de 1 a 2. Más bien de este estilo. Va de 1 a 2. A 2. ¿Sí? Va de 1 a 2. Así se lee. Entonces, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Qué me dice la tabla de la conjunción? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Estaría en este caso. Antes de iniciar, analicemos qué nos dice la conjunción. La conjunción es verdadera siempre que la primera componente, que las dos componentes al tiempo sean verdaderas. La primera verdadera y la segunda verdadera, eso es verdadero. Y la conjunción nos dice que en el resto de los casos, eso es falso. ¿Sí lo ven acá? La conjunción solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. De resto, en los otros casos, es falsa. Mírenlo acá. ¿Sí? Entonces podemos analizarlo así. ¿En qué parte de las dos columnas las dos al tiempo son verdaderas? Solo en este caso. Y la conjunción me dice que eso es verdadero. El resto de los casos, cuando están intercalados, o sea, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, eso es falso. Quiere decir que el resto de estas va a ser falso. Porque la conjunción es verdadera solo cuando las dos al tiempo son verdaderas. De resto me dice, de resto debo ponerle falso. ¿Listo? Ya llené mi siguiente columna. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a eliminar algunas cosas que aquí ya no necesitamos o ya no vamos a utilizar, como esta. Vamos a combinarla, vamos a quitarle los números y los colores a mi tabla de verdad, sin relleno. Listo, estudiantes, ahí va tomando forma nuestra tabla de verdad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que hacer la siguiente. Vamos a quitarle este color, vamos a volverlo en negro. Listo. Ahora, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a utilizar, ya hemos llenado el siguiente cuadro más grande, paréntesis más grande, que sería este que les muestro en rojo. Ahora lo único que me queda es la proposición compuesta completa. Control C y la bajamos acá. ¿Listo? Vamos a intentar, vamos a hacerla tal vez más grande si nos lo permite. Listo. Ahora sí. Y vamos a reducir un poco algunos para que podamos ver mejor lo que estamos haciendo. Listo, estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar esta tabla, esta columna que yo les muestro en amarillo. ¿Sí? Tenemos que ubicar ahí valores de verdad. ¿Cómo vamos a ubicar esos valores de verdad? Vamos a utilizar ¿qué columnas? Vamos a utilizar las dos columnas que yo les voy a señalar en azul. Esta es la primera. ¿Por qué esta? Porque miren, acá está. ¿Sí? ¿Sí la ven que esto que está en verde es lo mismo que yo tengo acá? Y después, ¿qué vamos a necesitar? Eso va a implicar Q. Y la señalo en Q. Quiere decir que para llenar esta columna en amarillo, yo voy a utilizar esta columna en azul hacia esta columna en azul. Después tenemos que preguntarnos acá, ¿cuál es el conector lógico que está primando acá? Y va a ser esta implicación. Esta implicación va a ser la que va a guiar el ejercicio. ¿Sí? Yo voy a utilizar la implicación para llenar esta columna. ¿Dónde está la implicación? Voy a mi lista y encuentro aquí la implicación. Control C y me la llevo para mi ejercicio porque la voy a utilizar. Voy a dejarla por acá abajo. Perfecto. Vamos a dejarla más bien acá. Eso. Ahí está la implicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a control C. Le damos. Ahora ya se ve como la implicación. Aquí bordes para que sea mejor. Entonces, esta es la tabla de verdad de la implicación. La implicación es un poco compleja de aplicar porque la implicación nos requiere y nos pide un orden para las conclusiones. ¿Sí? La implicación nos dice lo siguiente, cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, eso es verdadero. Después nos dice, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, eso es falso. Y después nos dice, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, eso es verdadero. Y cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, eso es falso. La implicación nos está queriendo decir, nos dice estudiantes, la implicación es falsa solo cuando la primera es verdadera y llega a una proposición falsa. ¿Sí? Este caso que les muestro rojo es el único que la implicación toma como falso. De resto es verdadera siempre. Entonces nos trasladamos a nuestro ejercicio. Entonces nuestro ejercicio se va a leer de izquierda a derecha, del 1, mírenlo ahí, al 2. ¿Sí? Quiere decir que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿qué nos dice en la implicación? La primera es verdadera esta y va a falso, eso es, vamos a buscar la tabla, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, disculpen, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, eso me dice verdadero. ¿Listo? Después nos dice, cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, eso es, según mi tabla de la implicación, cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, eso es verdadero. Seguimos acá. Primero, cuando la primera es verdadera, miren cómo les muestro el mouse. Cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, eso según la tabla de verdad, cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, eso yo concluyo verdadero. O sea, verdadero implica verdadero, eso es. Llego acá a verdadero. Después, cuando la primera es falsa, cuando 1 es falsa y va a 2,
es falsa, cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, eso es verdadero. Porque miren, cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, eso yo concluyo ahí, verdadero. ¿Listo? Y esa sería la tabla de verdad que yo estaba buscando. ¿Qué voy a hacer? Vamos a quitar algunas cosas que ya no estamos utilizando para que se vea la tabla de verdad quieta. Entonces vamos a quitar los bordes. Listo. Vamos a quitarle los colores. Sin relleno. Y ahí lo tenemos, estudiantes. Ahí tenemos una tabla de verdad una tabla de verdad cuando tiene dos proposiciones simples. ¿Cuáles son P y Q? ¿Sí? Las negaciones o que vuelvan a aparecer no nos importa. Nos importa es cuántas veces cuántas veces aparecen cuántas letras diferentes aparecen. Vamos ahora con nuestro último ejemplo. Vamos a hacer la tabla de verdad de esta proposición compuesta. Esta la tenemos acá. Si se dan cuenta es muy grande. ¿Por qué es tan grande esta? Porque aparecen tres proposiciones simples diferentes, P, Q y R. Entonces vamos a intentar hacerlo. Y va a tener 8 filas para valores de verdad. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Combinar. Primer paso. Primer paso es proposiciones simples. ¿Sí? ¿Cuáles proposiciones simples tenemos? Tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a R. En este caso, estudiantes, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes, estudiantes, tienen que colocar los valores de verdad de la siguiente manera. Verdadero, 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 verdadero. Hacerlo en mayúsculas. Verdadero, 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 verdadero. Las primeras, para P, las primeras 4 son verdaderas y las segundas 4 son falsas. Vamos a hacer que esto no se entregue centrado. Entonces, las primeras 4 verdaderas, voy a poner verdadero en verde, y las segundas 4 en naranja, ¿cierto? Después, para Q es 2 verdaderas, 2 verdaderas, 2 verdaderas, 2 falsas. Vamos a volverlo a hacer para que se vea bien. Para Q, cuando tenemos tres proposiciones simples, entonces son 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Vamos a cambiarle acá, entonces vamos a ponerle verdadero. A los verdaderos les estoy colocando verde y a los falsos les estoy colocando naranja. ¿Sí? Y acá es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Quiere decir que acá vamos a colocarle los falsos. Falsos en color naranja y los verdaderos en color verde. Siempre, estudiantes, que ustedes vayan a hacer la tabla de verdad de una proposición con tres proposiciones simples, deben ser conscientes de que esa tabla de verdad va a tener 8 filas. Si tiene tres proposiciones de verdad, va a tener 8 filas para valores de verdad. Aquí están. Y lo deben organizar siempre de esta manera. La primera, 4 verdaderas, 4 falsas. Después de a 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y después verdadero y falso intercalado. ¿Listo? ¿Por qué se hace esta disposición? Esta disposición se hace para que ustedes dimensionen todos los posibles valores de verdad que pueden tomar las proposiciones. Todos los ejemplos están acá dimensionados. Por ejemplo, cuando la primera es falsa, la segunda es verdadera y la segunda es verdadera. Acá está. ¿Sí? Después, cuando las dos primeras son falsas y la segunda es verdadera. Sería este caso, mire. Cuando las dos primeras son falsas y la segunda es verdadera. Cuando la primera es dos verdaderas y la tercera falsa. Acá está. ¿Listo? Bueno, ya con eso, ¿qué después? ¿Cuál es el siguiente paso? Las
segundo van a ser negaciones. Ponerlo en minúscula. Ese es el segundo paso. Acá lo tenemos. ¿Cuáles negaciones estamos utilizando? Solo vamos a tener la negación de R, porque mírenla acá. Ahí está la negación de R. Entonces, ¿cómo llenamos esta tabla de verdad que tenemos aquí en amarillo? ¿Cómo llenamos estos valores de verdad? Estos valores de verdad dependen directamente de R, porque lo que hace la negación es intercambiar el valor de verdad. O sea, si acá es verdadero, acá es falso. Si acá es falso, entonces acá es verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la negación de R es simplemente, cambiar los valores de verdad de esto. Si este es verdadero, este es falso. Si este es falso, este es verdadero. Si este es verdadero, este es falso. Si este es falso, este es verdadero. Y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a quitar porque ya no necesitamos. Después, ¿qué tenemos que hacer? El siguiente paréntesis más pequeño va a ser ¿cuál? Vamos a ponerlo en negro. Va a ser este de acá. Control C, Control V. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tabla de verdad tenemos que utilizar para llenar esto? Ustedes deben entender que todas las columnas que ustedes utilicen van a utilizar ¿qué? Las tablas de verdad, las tablas de los conectores lógicos. Vamos entonces a los conectores lógicos a ver cuál es ese. Ese sería la disyunción. Para llenar, esta tabla que yo les muestro aquí en este momento en amarillo, la que voy a llenar aquí en amarillo, yo necesito valerme de la disyunción. Vamos a buscar la disyunción, acá está. Control C y me la llevo. Ahí está la disyunción. Entonces, ¿qué me dice la disyunción? La volvemos a analizar. La disyunción me dice que es verdadera solo cuando las dos proposiciones al tiempo son verdaderas. El resto de los casos... no, cuando al menos hay uno verdadero. Eso es verdadero. Cuando los dos son al tiempo falsos, eso es falso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para llenar esta columna de acá? Entonces, dice acá, y vamos a utilizar estas dos columnas. Vamos a quitarle ya estos colores acá, solo eso era para la disposición. ¿Y qué columnas vamos a utilizar? Las que yo les muestro en este momento en azul. ¿Sí? Estas dos columnas son las que yo voy a utilizar para llenar esta columna de acá. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué me dice la disyunción? ¿Sí? La disyunción me dice que es verdadera cuando al menos una es verdadera. Entonces, en este caso, como hay dos verdaderas, esto va a ser verdadero. Acá, como hay dos verdaderas, esto va a ser verdadero. Acá, como hay una verdadera, esto va a ser verdadero. Acá, como hay una verdadera, o sea, la segunda es verdadera. No, acá. Como hay una verdadera, esto es verdadero. Acá, como hay una verdadera, esto es verdadero. Como acá hay una verdadera, esto es verdadero. Como acá hay dos falsas al tiempo, estas van a ser necesariamente falsa. Y acá también necesariamente falsa. Porque vean estos casos que les muestro acá. Fíjense en la fila 7 y la fila 8. En la fila 7 y 8 los dos al tiempo son falsos, entonces aquí deben ser falsos. ¿Listo? Ya la disyunción ya la utilizamos, vamos a desaparecerla, ya no la necesito. Sin relleno, sin fondo, sin combinar. Y vamos a quitar estos colores, pues ya lo utilizamos. Sin relleno. Ahora, estudiantes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos después? Ya tenemos la negación, ya tenemos este paréntesis de acá, el siguiente más pequeño. Ahora nos falta la proposición completa. Hacemos control C, control V. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea un poco mejor. Listo. Para llenar esta columna que tenemos aquí en color amarillo, esta columna, ¿de qué columnas nos vamos a guiar? De estas dos, ¿de acuerdo? De estas dos que están acá. ¿Por qué? ¿Y qué conector lógico vamos a utilizar? Vamos a utilizar la implicación, ¿sí?
Eso quiere decir que tenemos que ir a nuestros conectores lógicos y buscar la implicación, la cual es esta. Acá. Y pegamos por aquí donde la podamos ver la implicación. ¿Qué nos dice la implicación? La implicación nos dice lo siguiente. La implicación nos dice lo siguiente. La implicación nos dice que es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De resto nos dice que en el resto de los casos va a ser verdadera. Verdadera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí concluir? Nosotros tenemos que tener cuidado en este caso. Acá, voy a ponerle acá mayúsculas. Sí, es más, voy a hacerlo acá. Acá. Vamos a combinar estas. Y dice acá, voy a escribir. ¿Sí? Aquí está. Esta va a ser la que yo quería hacer. Vamos a seleccionar esto en rojo, cosa que ustedes lo tengan presente. Entonces, ¿qué nos dice la implicación? Nos dice, cuidado, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, eso es falso. ¿Listo, estudiantes? Entonces, nosotros que tenemos que seguir el orden, va del 1 al 2. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Miren este caso. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, eso es falso. Cuando la primera, de resto no me interesa. Este es otro caso de cuidado. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, eso es falso. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, eso es falso. Cuando la primera es... Y de resto de los casos no me interesa. Solo me interesan estos. Estos son los delicados. Este, este y este. La implicación de resto le asigna verdadero al resto, como está acá. ¿Sí? Entonces, así es que ustedes deben terminar sus tablas de verdad. Voy a quitarle los colores y el relleno. ¿Listo? Mucho cuidado con la implicación. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, la conclusión va a ser falsa. ¿De acuerdo? Como ya lo tenemos dimensionado, vamos a quitar esta tabla de acá. Ya no la necesitamos. Y listo. Vamos a borrar ahora algunas cosas. Vamos a quitarle algunos colores para que podamos ver nuestra tabla de verdad. Ya termina. Acá tenemos nuestra tabla de verdad para una proposición con tres, la tabla de verdad de una proposición compuesta con tres proposiciones simples. ¿De acuerdo? Entonces, estudiantes, ya cuando se han explicado las tablas de verdad, cuando tienen una proposición simple, cuando tienen dos proposiciones simples y cuando tienen tres proposiciones simples. ¿Sí? Y acá tenemos los conectores lógicos. ¿De acuerdo? Estos son muy importantes para desarrollar las tablas. Entonces ahora sí podemos volver a mi presentación. Entonces ya saben, esta tabla ya la hicimos en Excel. ¿De acuerdo? Esta fue la que acabamos de hacer en Excel. Pero entonces, ¿para qué nos sirven las tablas de verdad? ¿O por qué nosotros hacemos tablas de verdad? Estas nos van a ayudar en las unidades, a ayudar a determinar si un argumento es verdadero, es válido o no. Si un argumento es válido o no. Entonces, según lo que hemos visto, podemos clasificar las tablas de verdad
de tres maneras, ¿sí? Cuando es tautología, cuando es contingencia y cuando es contracción. Cuando es tautología, acá, cuando es tautología, acá, la última columna, voy a mostrarlo acá para que se vea mejor. Cuando, cuando es tautología, la última columna siempre aparece todas verdaderas. Esto es una tautología, ¿sí? Vamos a ponerle un sombreado para que se entienda. Listo. Ahora sí vamos a volver. Entonces, una tautología, una tabla de verdad nos da tautología, una proposición es tautología, cuando en la tabla de verdad la última columna es todas verdaderas. Eso es tautología. Contingencia es cuando aparecen verdaderas o falsas, independiente, algunas verdaderas, algunas falsas. Y contradicción es cuando todas aparecen falsas. Aquí estamos con todos los ejemplos que hemos hecho. Esta es la tabla de verdad. De cuando tiene dos proposiciones simples, esta cuando tiene tres proposiciones simples y esta cuando tiene una proposición simple. Tautología cuando la última columna de la tabla de verdad de todo es verdadera. Contingencia cuando estén intercalados. Unos verdaderos, algunas falsos, unos verdaderos, unos falsos. Y contradicción cuando todo es falso. Este es el peor caso, cuando todo está falso. ¿De acuerdo, estudiantes? Esa es la forma de clasificar las tablas de verdad. Ahora, es importante hacer aclaración. Tautología es la proposición compuesta, no la tabla. La proposición compuesta es la que es tautología. Aquí, la contingencia es la proposición compuesta. La tabla no. La tabla me ayuda a determinar si es tautología, contingencia o contradicción. ¿Sí? Pero tautología es la proposición compuesta, contingencia es la proposición y contracción esta es la proposición. Digamos, yo les puedo decir, P es equivalente a la negación de P, eso es una contracción. En ningún caso pasa que eso sea verdad. O sea, esta proposición compuesta es la que es contradicción, no la tabla. La tabla me ayuda a clasificar la proposición. ¿Listo? Estudiantes, muchas gracias por su atención.